Gracias por continuar con nosotros aquí en la señal de 24/7 y ya se encuentra esta tarde nuestro invitado del día de hoy justamente para hablar de temas muy importantes que están aconteciendo en el país y más que todo entender un poquito más sobre la situación en la Asamblea. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Emilia, por esta invitación. Bueno, vamos a estar hablando con el abogado Alejandro Vanegas Maigón justamente sobre la situación en la Asamblea y por esta situación que se ha venido presentando, la decisión ya puesta por un juez y declaraciones que se han venido dando. Para empezar, abogado, justamente se presentó esta solicitud del juez diciendo que se reactiven los juicios políticos en contra de 3 exministros y ya el secretario de la Asamblea salió mencionando que no se iba a acatar esta orden. ¿La Asamblea puede decidir no acatar una orden y un dictamen de un juez? Bueno, yo creo que hay que iniciar por el problema, por el inconveniente, ¿no? Y este es el uso y abuso de las garantías jurisdiccionales, es decir, de estas herramientas de materia constitucional que tienen como finalidad proteger derechos constitucionales, pero no inmiscuir a la justicia en temas de control político. La Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación y control constitucional que tiene nuestro país, ya se ha pronunciado sobre la injerencia de la justicia en la política y manifestó claramente que las garantías jurisdiccionales, como en este caso la acción de protección, que es la herramienta que utilizaron para reactivar juicios políticos, no se puede utilizar para suspender, para activar, para revisar cuestiones de procedibilidad de juicios políticos, de algo de cuestión de control político. Entonces, empecemos por ahí. El problema es ese uso y abuso. El problema son esos jueces que mal utilizan a sabiendas de estas decisiones jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento a la justicia constitucional. Y pues si deviene de esto, de decisiones abiertamente contrarias a la jurisprudencia, al derecho, pues obviamente la Asamblea va a reaccionar. Va a reaccionar frente a pues en este sistema de pesos y contrapesos, un abuso de un juez que lo que quiere es inmiscuirse en circunstancias y situaciones de control político. Ahora, creo que lo que se ha manifestado por parte de la Secretaría de la Presidencia de la Asamblea y por parte de la propia Presidencia de la Asamblea es muy claro. Hay una decisión que es abiertamente inconstitucional, que es contraria a derecho, que debe declararse el error inexcusable contra ese juez y por lo tanto, pues, debe revocarse en segundo grado, es decir, ante las salas de la Corte Provincial. Y por ahí yo creo que deviene el inconveniente en cuanto a cumplir o no cumplir. Pero ¿cómo se puede cumplir algo que abiertamente es equivocado? Ahora, abogado, dentro de todo lo que ha venido pasando esta última semana también se ha cuestionado mucho ¿cuándo puede y no actuar el secretario? Porque justamente el que tuvo que haber dado las declaraciones, muchos mencionan que era el presidente de la Asamblea y no el secretario porque no tiene esa potestad. ¿Hasta dónde llegan el labor del secretario? ¿Hasta dónde le permite también pronunciarse? ¿Y él podía llegar a tomar esta decisión solo? Bueno, sin duda también hay una corresponsabilidad en esta decisión de la presidencia de la Asamblea Nacional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara en relación a las atribuciones y competencias que tienen, pero de ahí pretender presentar denuncias penales a sabiendas de la irregularidad de la decisión jurisdiccional, creo que también es otro uso o abuso de la materia penal. Es decir, aquí hay cuestiones de control político y en ese ámbito político es donde se tienen que resolver y solucionar estas situaciones, estos conflictos. Si es que, pues bueno, no quieren que avance un juicio político, tendrán que en la Comisión de Fiscalización conseguir los votos para que el informe sea contrario. Si es que el Pleno determina que no se debe censurar a quien es el legitimado pasivo, a quien es el demandado en el juicio político, pues bueno, se tendrán que conseguir los votos. Así es la democracia, así es el sistema parlamentario, así es como se debe llevar adelante estas situaciones en la Asamblea Nacional. Ahora, una de estas denuncias presentadas es justamente por usurpación de funciones, pero en tal caso, si es una orden que se dio por el presidente de la Asamblea, ¿no habría usurpación de funciones o sí? No, sin duda, porque el presidente de la Asamblea como el máximo representante, por ende también de la Asamblea Nacional, ha tomado una decisión, reitero, de
una sentencia espuria, una sentencia contraria al derecho, una sentencia que va a conllevar, y estoy seguro de eso, a la destitución de ese juez que ha mal utilizado y ha abusado de la justicia constitucional para inmiscuirse en la función legislativa, en un control político. Reitero, claro, hay un inconveniente en ese hilo fino de cumplo o no cumplo una sentencia constitucional, pero creo que no hay interpretación alguna de que esa decisión es claramente contraria a derecho, contraria a la jurisprudencia de la Corte, y creo que de ahí es donde viene el problema, donde debemos enfocar esta situación. Ahora, otra denuncia presentada fue por la ministra del Interior, Mónica Palencia, y dentro de esta denuncia se habla de un delito de acción pública. Primero, ¿qué es un delito de acción pública y en qué consiste? Los delitos en el Ecuador, en su mayoría, son llevados por la Fiscalía General del Estado como el máximo órgano que lleva adelante las investigaciones preprocesales y procesal penal, ¿no? Hay ciertos delitos de acción privada donde uno puede llevar adelante el proceso penal, como por ejemplo calumnia. Pero es curioso que la propia ministra, que se ve beneficiada de esa sentencia porque su juicio político se retrasa, ahora presenta una denuncia penal contra el secretario de la Presidencia de la Asamblea. Es decir, esas contradicciones, esas incoherencias es lo que hay que combatir. Si es que no hay ninguna circunstancia por la cual deba avanzar, continuar el juicio político y ser censurada la ministra, pues bueno, que vaya al juicio político e enfrenten ese debate a los proponentes, y pues que mediante los votos se determine en el control político si ella debe ser censurada o no, pero utilizar herramientas, utilizar la administración de justicia, beneficiarse, algo que abiertamente el gobierno ha dicho que combate, que ahora se quiere beneficiar, son esas contradicciones que no debemos aceptar como ciudadanía y como sociedad. Ahora, hoy en la mañana estaba escuchando en uno de los noticieros que lo que se podría llegar a hacer es presentar también por parte de la Asamblea el por qué revocaron estas firmas. Al momento de ellos presentar el por qué los asambleístas revocaron las firmas de los juicios políticos que estaban a la cola, esto podría ya decir solucionarse y entender que no se va, por qué no se está acatando esta orden del juez. Creo que sería un aporte importante e interesante, pero reitero, esa sentencia debe ser revocada ante el superior por el recurso de apelación. Imagínense, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que en un máximo de 48 horas debe notificarse la sentencia por escrito. Es decir, que la decisión oral que emitió el juez tiene que reducirla a escrito en un máximo de 48 horas de término. Pero ya hemos superado con creces ese tiempo y hasta la actualidad no ha sido notificada esa sentencia. ¿Por qué? Porque claramente no va a encontrar motivación alguna para obviar lo que ha dicho la Corte Constitucional en su decisión y pues obviamente está cometiendo un error inexcusable y debe ser separado de la administración de la justicia ese mal servidor judicial. Claro que sí. Bueno, abogado, le agradecemos por su tiempo con nosotros. Definitivamente nos aclaró muchas dudas de lo que se está viviendo en estos momentos en la Asamblea Nacional. Le agradecemos por su tiempo con nosotros. Muchas gracias por la gentil invitación nuevamente. Saludos. Estuvimos conversando esta tarde con el abogado Alejandro Vanegas sobre la situación en la Asamblea Nacional justamente respecto a estos juicios políticos. Con esto vamos a hacer un pequeño corte aquí en 24/7 y ya regresamos con más información para todos ustedes.